¿Cómo les va? Aquí estamos en un nuevo programa Plena Luz de la Escuela del Diagnóstico Energético Integral. Elsa Noemian, quien le habla, y Eduardo Juan Breitenberger, mi compañero de Plena Luz de siempre, ¿verdad? Aquí estamos, pensando, dando vueltas y decidiendo un poco cómo íbamos a comenzar con un tema que si uno le pone el título intoxicación por metal pesado, parece una cosa muy técnica, sin embargo es algo absolutamente cotidiano. Y no es simplemente la toxicidad que podemos tener por metales pesados, sino el nivel de toxicidad ambiental que está de alguna forma interviniendo en nuestra vida de una forma enorme, de la que no tenemos la menor conciencia, ¿verdad? Porque, digamos, nos hemos adaptado, porque si no tendríamos que estar muertos ya como especie. Nos hemos adaptado a todos los venenos, pero nos hemos adaptado también mentalmente a no darnos cuenta toda esta incidencia, todo cómo nos perjudica. No hay registros, por ejemplo, también con las intoxicaciones de metal pesado digamos, en registros médicos, estadísticas de lo que es la intoxicación por metal pesado subclínica, porque en general digamos, se toma ya cuando está en sangre y es irreversible, cuando hay saturnismo, por ejemplo, o este tipo de enfermedades. Pero la subclínica tiene muy poco registro porque la llevamos adelante los kinesiólogos, digamos, también la medicina integrativa ahora la empieza a tener muy en cuenta y llevar adelante, pero es muy bueno todo. Así que bueno, vamos a entrar en este tema y en otros más. Y bueno, y Eduardo, que estábamos hablando de vegetales y de frutas, del tema de los venenos, del orgánico, de la importancia del cultivo local, y de repente comentar que yo el otro día compré un tomate en la feria, que era un tomate orgánico, y cuando lo corté y lo vi, me di cuenta que perdimos hasta la idea de cómo era el tomate. Porque la perfección, ¿verdad?, de esas divisiones, de los gajos, de las semillas, cuando uno sabe que el tomate que es transgénico, que es prácticamente el que más consumimos, tiene una forma rarísima, pero uno ya se acostumbró. Nos hemos acostumbrado a muchas cosas que no nos tendríamos que haber acostumbrado. Y entre otras, espero que no nos acostumbremos a estar encerrados. Ese es un problema. Nos tenemos que no acostumbrar. Saber que es un momento transitorio y que lo que tenemos que hacer es seguir con nuestras rutinas colectivas de encuentro, ¿verdad? Pensar que ese es nuestro norte, que así tiene que ser, para que se materialice. Bueno, Edu decía algo, porque yo me empecé a hablar como un loro. Sí, yo estoy haciendo algo más virginiano, que es ordenando temas. Sí, el tema del tomate es bien visible. El tema es que nosotros nos damos cuenta porque ya tenemos varias décadas. Por no decir que somos viejos. Y bueno, hay que ser amable. Entonces, y más con uno, ¿no es cierto? Entonces, uno sabe qué cosa cambió. O sea, las generaciones más nuevas, más jóvenes, de 30 años, 40 años, los de 40 años por ahí algo saben, pero los de 30, los de 20, ya es totalmente común. Claro. Esto de la transgenia. Claro. Y en realidad, si lo vemos a nivel orgánico, corregime por ahí, me falta algún dato por ahí seguramente, pero mi idea con respecto a lo que me han dicho algún médico y algún especialista es que cuando ingresan al organismo, el cuerpo no lo identifica como un alimento, sino como un tóxico a sacarse de encima, y eso genera básicamente una reacción que es la inflamación. Así es. Entonces, si vemos lo transgénico, lo transgénico, claro.
Por ejemplo, el maíz transgénico con el que se hace la polenta, que acá ha tenido bastante repercusión, hay índole político, pero no me voy a meter en eso. En realidad para el cuerpo es un cascote. Un cascote acá es un pedacito de un ladrillo. ¿Por qué? Porque la cutícula que tiene la parte externa de la semilla es por lo menos 5 veces más gruesa que la del orgánico. ¿Y eso qué genera en el organismo? Genera como si fuera un abrasivo, mirándolo de una manera así magna, ¿no? Agrandada, que es básicamente un irritativo del sistema digestivo. Claro, y esto, imagínate la incidencia que tiene, es, bueno, y aparte, porque a mí me habían comentado, yo esto no lo verifiqué, pero me habían comentado que uno de los objetivos de hacer transgénico al maíz era para que rindiera más en el engorde del ganado, porque pensemos que hay, así como la soya se utiliza para el ganado, para la alimentación, el maíz también. Y que, bueno, que esto tuvo una incidencia muy grande en el estado de obesidad que tiene, por ejemplo, la población latinoamericana ahora. Que realmente, digamos, si es por genética, no debería ser así, porque nuestros ancestros no eran precisamente obesos. Eh, en las mezclas raciales también que terminan generando el individuo americano que conocemos, tampoco se justifica por ese lado. Y en general la alimentación en Latinoamérica, la alimentación que, digamos que la cultura del maíz, etcétera, etcétera, tradicional, es muy equilibrada y muy sana, no era una alimentación tóxica, pero imaginémonos que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en Centroamérica, en México, un desayuno básico va a tener tortilla de maíz. Va a tener tortilla de maíz, con huevo, con frutas, con vegetales, pero tortilla de maíz. Es la base, es como el pan para los argentinos. Y fijémonos qué pasa, tanto el pan como la tortilla de maíz está hecho con organismos genéticamente modificados. Entonces, en el trigo tenemos el tema de que tiene un 50% más de gluten, lo cual genera estas intolerancias terribles. Una de ellas la que yo 50 padezco. veces, 50 Perdón, veces más. 50 veces más, no 50%. Gracias por la corrección. 50 veces más. Que ya de por sí el gluten era muy difícil de digerir. Sí, es un pegamento, para que la gente entienda, es un Exacto. pegamento. Por eso se dice Aparte, aglutina. Por eso hacíamos, por eso en nuestras épocas de niños, hacíamos, ¿verdad? Pegamento con harina. O sea, el engrudo era harina y agua y se usaba para pegar. sí, yo hacía mis Entonces, barriletes con eso. claro, exactamente. Bueno, imagínate, ahora te iría bárbaro hacer un barrilete indestructible. Pero ese es el tema. Y con el maíz pasa lo mismo. Y por eso que hay una lucha tan fuerte por la defensa de las pocas variedades de maíz que han quedado preservadas como naturales en Perú, en México, ¿verdad? Realmente en México la variedad es muy grande y se está tratando de proteger esas variedades de maíz que quedaron como autóctonas. Entonces, bueno, todo es una complejidad, porque este rasgo inflamatorio, como bien dijiste, que justamente el cuerpo no lo identifica y va a tener esa respuesta inflamatoria como primera posibilidad de defensa, que es ahogo esto, lo lleno de agua para ver si lo saco y lo expulso del cuerpo de alguna forma. Bueno, va a tener un proceso, digamos, de profundización en el tejido que puede llevar incluso posteriormente a tumores, primero a, digamos, a quistes, que se les dice benignos, pero son envolturas de colágeno donde agarra toda la toxicidad del cuerpo, la guarda para que, como si fuera una especie de depósito de basura para que no contamine todo el sistema.
Ujú. Y después puede Tal haber cual. fases tumorales perfectamente, porque no es solo el maíz, no es solo el alimento. Tenemos por un lado el alimento, por el otro lado tenemos la radiación electromagnética. Es muchísima, ya ni quiero hablar ya ni siquiera me parece útil hablar del 5G. Podemos hablar del 4G, del 3G, podemos hablar de todos nuestros electrodomésticos, podemos hablar de la cantidad de satélites que hay en este momento alrededor de la Tierra. O sea, hay una interferencia electromagnética enorme, que también nos afecta, y afecta a las plantaciones, afecta a los vegetales, afecta a todo ser vivo. Y por el otro lado, el aire que respiramos está contaminado. Por ejemplo, tenemos un tema con mercurio en las gasolinas. O sea, porque cuando hay humo en la ciudad y hay contaminación por, digamos, anhídrido carbónico y toda la historia, no es solamente eso, sino que a eso le tenemos que sumar de que hay mercurio en el aire. Y entonces el mercurio es uno de los metales pesados que aparte causa una serie de inestabilidades emocionales enormes, porque da pensamientos saltarín, no poder fijar la atención, no poder tener continuidad en los procesos de desarrollo cognitivos, o sea, trae miles de cosas. Infecciones purulentas, uno puede empezar a tener como amigdalitis en placa seguido, son cosas que no se tienen en cuenta. Sí, en eso, mira qué importante, qué cantidad habrá para que un país como Austria tenga sensores de mercurio de aire. Es impresionante, ese es un dato extraordinario, miren, lo ¿Sí? desconocía. Claro. Ellos tienen en diferentes localidades sensores de mercurio, miden la cantidad de partículas de mercurio suspendidas en el aire, porque hay países, no necesariamente Austria, pero hay países que son más del este, no vamos a nombrarlos, que tienen una alta cantidad de polución muy grande, que tienen mayormente el clima atiznado todo el tiempo, y esas nubes pasan las fronteras, pasan los niveles de las montañas, y muchas veces llegan a Europa también, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que hayan países que tengan que invertir en control para poder evaluar qué van a hacer como medidas precautorias en la población, porque evidentemente quieren a la población, ¿no es cierto? Entonces, cosa que acá en Argentina, por lo menos tal vez dentro de 200 años lo veamos. Pero no seas idealista con Europa, tampoco los No, no gobiernos soy europeos. idealista. Lo que pasa es que es un dato real que es lo que pasa, Sí, lo que yo, Como en Noruega que mide la radiación, ¿no es cierto? bueno, pero Por eso yo, descubrió lo de Chernobyl. claro, pero bueno, yo creo también lo siguiente, que eso es así, pero ¿qué es lo que refleja? Es que también hay una mayor conciencia dentro de la población. Hay una mayor conciencia, porque fíjate, por ejemplo, en Alemania se empezaron los juicios contra la telefonía celular como en los años 90. Entonces, o sea, ya dentro de la lógica de la población europea entra este concepto como una realidad cotidiana. Nosotros en Latinoamérica tenemos enormes problemas. Entre ellos, fundamentalmente, es que a nosotros nos siguen entregando el residuo de todo. Ah, sí. Nos siguen entregando el residuo de todo. No hay una preocupación por la educación, no solamente porque la política decida no preocuparse, así, ponerlo así, sino porque realmente, mira, hoy lo hablábamos con mi hija, de que América sigue siendo sigue teniendo el rastro del genocidio que ocurrió
que la fundó como América, sigue de los estando ahí. aborígenes. Pero claro, Entonces, claro, pero es que ni siquiera son, uno dice los aborígenes, escucha, o sea, acá de norte a sur, o sea, limpiaron la población de un continente entero, se la llevaron puesta, se llevaron puesta la cultura de este continente, las lenguas, los conocimientos científicos, los conocimientos filosóficos. Hoy podemos nosotros estudiar medicina tradicional china. ¿Cómo hacemos para estudiar la medicina tradicional americana? Lo que tenemos son pedacitos, por los chamanes que hay, pedacitos, pedacitos. Entonces, yo creo que eso también tiene una envergadura muy grande. Y África y América Latina está todavía bajo esta situación. Nosotros bueno, estamos bajo esta situación. Nuestro desarrollo de conciencia fue abortado. sí, claro. Eso se nota, por ejemplo, en Alemania, Polonia, Austria, que para construir una vivienda, además de su costo de luego, ¿no? Pero para tener la habilitación de construcción de una vivienda, tenés que tener además una certificación geopatológica, o sea, de Lo un mismo, centro radio. Y acá ni existe eso, o sea, sí hay una asociación de radiestesia, pero que la buscan cuando hay situaciones medio difíciles policíacas, pero sí. después no pasa más nada, ¿no es Lo cierto? mismo, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que no hay ningún respeto, pero en Estados Unidos eh, hay un registro de propiedades de más de 20 años que tienen que certificar de que no hay radón, que no se filtra el gas radón, que es un gas que emite la Tierra, pero que puede ser tremendamente tóxico y cancerígeno. Entonces, Ujú. que no hay, que no tiene, por ejemplo, amianto la construcción de ningún tipo, que son los tóxicos ambientales internos. Ahora fíjate la catástrofe que pasó con este derrumbe de este edificio en Miami hace pocos días. Ujú. Este, un edificio entero se derrumbó y era un edificio de 40 años que iba a pasar su segunda certificación y hay un arquitecto que dice que el gran problema fue que ese edificio estaba construido con arena de playa. O sea, por abaratar los costos, en toda esa zona se hicieron grandes edificios utilizando una arena de playa que no tenía ningún procesamiento, que estaba allí y que, bueno, ese fue uno de los factores porque guardaba humedad. Claro, además que esa arena no tiene un tipo de fricción que no permite adherir el concreto, los hace Esta, poroso. se desgrana. Entonces, para ir Wow. centrándonos un poquito en nuestro tema, con el cual tenemos poco tiempo también, porque estoy con temor con el internet, desde el lugar de donde estoy haciendo el host, porque hay tormenta. Eh, pero lo central es que digamos, nuestra audiencia sepa que es mucho más complejo el tema de salud, enfermedad, calidad de vida, etcétera. Pero nosotros tenemos que entonces empezar metódicamente a resguardar lo que podemos resguardar en nuestra posibilidad de conciencia individual. Entonces, comer los alimentos que sepamos que podemos, dentro de los 30 alimentos que comemos, decir, bueno, aunque son dos, que esos dos sé que son alimentos de calidad, esos dos no van a faltar en mi mesa. Ir así, a nivel micro, ¿verdad? Que si tengo wifi y demás en mi lugar y demás, bueno, a la noche lo apago. Aunque tenga wifi de mis vecinos que me van a llegar, pero entonces le saco una rayita a mi contaminación electromagnética. Que tengo que observar muy bien si tengo amalgamas metálicas colocadas, porque la contaminación de mercurio y plata por las amalgamas metálicas es grande. Y uno diría, ah, no, pero la Organización Mundial de la Salud las prohibió y ya no hay más. Bueno,
Cuéntoles que aquí en Costa Rica todavía hay muchos odontólogos que usan amalgamas metálicas y que aquí la Caja de Seguro Social no las ha prohibido. O sea que aquí se utiliza. Ni el sistema de salud lo ha prohibido. Entonces se utilizan. Y aquí tenemos casos de intoxicación subclínica por mercurio por las amalgamas. Y donde de nuestra propuesta de DEI, lo que nosotros hacemos es acompañar un proceso de desintoxicación, de apertura de sistemas emuntorios, ¿verdad? De eliminación del tóxico y posteriormente se hace la remoción de la amalgama. Entonces, bueno, eso desde mi punto de vista es lo que puedo decir para tener en cuenta. Después, otra cosa me parece muy importante, los aditivos. O sea, comer la menor cantidad de comida comestible, de esas enlatadas, porque son comestibles pero no son nutrientes. Entonces, eso también tenerlo en cuenta. O sea, tratar de ir cada vez más a un tipo de alimentación que mínimamente nosotros tengamos un mínimo control. No estoy diciendo un control total, un mínimo. Eduardo, ¿qué otra cosa más? Estamos hablando, sí, estamos hablando de una alimentación de transición. Es, O sea, estamos saliendo de un alimento que no es alimento, sino que es un producto, dado que la industria lo llama así, y al ser producto es algo que ha sido manipulado. Esa manipulación, por lo menos acá en Argentina, tiene 5 bases, 5 sustancias bases. Una es el azúcar refinada, la sal refinada, la harina refinada, la grasa o los aceites y los lácteos, productos lácteos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay algo que muy poca gente conoce, lamentablemente, que son las sales de Schussler. Schussler fue un médico ya hace un par de siglos atrás, que él empezó a investigar las sales básicas primarias de la vida y se encontró con 12 sales. Para no ser extenso, no voy a hablar del procedimiento como él llegó a todo eso, ¿no es cierto? Y las homeopatizó y de esa manera empezó a darse las pacientes. Estoy escuchándote mal, Eduardo. Y empezó a encontrar importantes cambios. Bueno, estábamos hablando de las sales de Schussler. Sí. ¿Sí? Que está prácticamente en los alimentos industriales no está. O sea, esto está corroborado por un médico que conozco, que es quien me lo comentó. Entonces, que trabaja con las sales, trabaja con flores, trabaja en la línea también de medicinas complementarias. Entonces él dice, bueno, utilicemos las sales de Schussler homeopatizadas de farmacia para poder integrar la falta de las sales en nuestra alimentación. ¿No? Eso me parece fantástico. Sí, pero es una idea muy, muy buena. Muy, muy buena porque la desmineralización es una de las situaciones que estamos viviendo y a la que no se le presta atención tampoco. Exacto. Entonces, muchas veces surgen, digamos, consultas por problemas de salud, si bien nosotros trabajamos con el estrés, la parte clínica médica es del médico, de luego. Nosotros lo que aportamos son estos conocimientos para que poder hacer esta parte preventiva dentro de lo que es el equilibrio de la persona, de su alimentación, y aportarle conocimientos para un aprendizaje, porque es una escuela la que estamos haciendo también con los consultantes, ¿no es cierto? Entonces, las sales no están prácticamente en los alimentos industrializados, son vitales porque son los ladrillos de construcción de las células, ¿sí? Y además el equilibrio de nuestra salud. Entonces, ese es un dato importante. Las sales de Schussler se consiguen en farmacias homeopáticas, o por lo menos ellas, si no la tienen, pueden llegar a conseguirlas. También se pueden, digamos, realizar por otros métodos. No quiero abrir tanto, pero también hay otras maneras de poder resolverlo.
Y en lo que respecta a la alimentación de transición es ir pasando gradualmente de un tipo de alimento industrializado a nuevamente a la alimentación de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Verduras, frutas, en lo posible orgánicos, o poner dentro de esos dos tips que comentabas que sean orgánicos, por ejemplo, e ir sumando, sacando determinados alimentos, reemplazándolos por otros. El azúcar refinada, por ejemplo, uno la puede cambiar por la mascabo o el azúcar orgánica, las azúcares orgánicas. O bueno, en el caso de tener stevia, por stevia, si uno se banca stevia, ¿no es cierto? No todo le gusta. Después todo lo demás que hay como endulzantes, no. Todo lo que es químico es problemático. Y después lo que es harina, si uno está consumiendo harina, fijarse cuál es la que le cae bien. Es fundamental. Porque, yo estoy en un proceso personal en este momento que ya no hay ningún tipo de harina que me caiga bien. O sea, muy difícil. Porque ya es que incluso la harina de maíz, que era una harina que yo estaba tolerando, ya me resulta muy difícil tolerar. Entonces, y este proceso no es solamente mío, ¿no? O sea, yo veo pacientes con la misma problemática todo el tiempo. Entonces, que estoy un poquito indicándoles frente a esto que traten de recibir hidrato de carbono por vía de, por ejemplo, digamos, lo que serían tubérculos, que puedan ayudarlos, por ejemplo, camote, que es la batata en Argentina, yuca, que es la mandioca, que puedan ser como sustitutos de hidratos de carbono por vía vegetal y no por vía de cereales, porque lamentablemente estamos con esta problemática. Entonces ahí viene el otro problema, la vitamina B12, por ejemplo, ¿de dónde sale? Que está en los cereales. Bueno, pero acá un cereal poco olvidado en realidad es el mijo, el mijo. mijo pelado. Y el mijo tiene, además de ser un alimento totalmente neutro, el mijo, sí. El mijo es un alimento que tiene sangre y eléctricamente no produce un shock, porque también los alimentos tienen una carga eléctrica, y tiene las mismas virtudes alimenticias del maíz. Porque Europa, cuando no conocía el maíz, usaba el mijo. Claro. Entonces, además es energizante, porque, digamos, eleva, evidentemente debe tener algo que ayuda a las depresiones también, porque eleva el ánimo, lo mismo que el garbanzo, ¿no es cierto? El garbanzo es otro aliado, digamos, dentro de la alimentación, y gracias a Dios todavía no han sido tocados genéticamente. Eduardo, nos tenemos que despedir porque estoy con dos problemas. Se me está por acabar la batería y a la vez el problema de la tormenta. Entonces, creo que plena luz, a pesar de los inconvenientes, ha quedado bien y bueno, nos vamos a volver a ver nuevamente en la próxima entrega. Como siempre, pónganle un like y a la campanita para recibir las notificaciones, como dicen los youtubers. Exactamente. Se encuentran en el canal de Diagnóstico Energético Integral. Hasta luego. Hasta luego.